compartiendo una ventana y me avisan ustedes cuando estén viendo ya el entorno de desarrollo. No sé si ya lo están visualizando. Sí, ya se logra ver. Va, perfecto. Si vamos de este lado, nosotros teníamos una base de datos que se llamaba ejemplo, que es la que creamos la clase pasada, y teníamos una tablita ahí que se llama estudiantes, con las columnas de NIE, como llave primaria, nombre del estudiante de tipo varchar, apellido del estudiante de tipo varchar y edad de tipo entero. Vale, aquí hay ciertos aspectos que vamos a empezar a tomar en cuenta. Vale, si nosotros nos damos cuenta, luego de varchar, aquí tenemos un pequeño numerito que dice 1. Ese número nosotros nos va a determinar el tamaño de espacio en memoria que nosotros vamos a asignar para que pueda guardar los datos. En este caso, nosotros podemos asignarles de valores entre 1, por ejemplo, a 255, que ese es el espacio en memoria que nosotros vamos a reservar directo para lo que nosotros queremos incluir. Por ejemplo, en nombre en este caso y en apellido, aquí está totalmente malo. ¿Por qué? Porque si se acuerdan cuando nosotros creamos la tablita, no le asigné ningún tamaño. Entonces, predeterminado, él solo sabe que es de tipo varchar, o sea que va a guardar datos alfanuméricos, ya sea contener letras o contener letras y números. Ejemplo de esto, si yo solo quiero letras, pues sería un nombre, y si quiero letras y números, podría ser la dirección de una casa, donde contengan el número de calle, el número de avenida, el número de polígono, el número de casa, más obviamente el nombre de la colonia, el nombre de la calle, el nombre de la avenida, etcétera, etcétera. Entonces, a todos esos datos nosotros los vamos a llamar del tipo varchar. En su investigación, bueno, vamos a empezar ocupando el comando use. Le vamos a decir que vamos a utilizar la base de datos ejemplo. Entonces, vamos a ejecutar. Es el comando completamente exitoso. Nuevamente repetimos esto. ¿Por qué? Porque yo le tengo que avisar con qué base de datos quiero trabajar. No es como que yo agarre y empiece a crear mis tablas o ingresar datos y básicamente el entorno sepa exactamente qué base es la que yo voy a ocupar. Imagínense que tengamos 100 bases de datos aquí guardadas y no nos demos cuenta en cuál estamos trabajando. Entonces se daría un desorden. Utilizamos el comando use o usar y con eso solucionamos todo. Ahí va el pan, ahí disculpan. Vamos a empezar viendo una de las investigaciones que yo les dejé. Y no sé si se recuerdan que entre todo había que investigar el comando alter. No sé quién de ustedes pudo investigar un poquito de esto. Profe, si no estoy tan mal, creo Yo, que profe, y se para... supone que es una sentencia que nos ayuda a poder modificar los datos de una tabla. Vaya, dice O'Neill que es una sentencia para modificar los datos de una tabla. Carlos Manuel, ¿qué nos ibas a decir vos? Quiero escuchar también tu percepción. Vamos a ver. Si no me equivoco, creo que servía para como unir tablas, algo así. Vaya.
vamos a empezar a explicarlo de una manera bien sencilla. Voy a borrar esto de aquí y voy a pegar lo siguiente. Aquí tengo yo la estructura del alter. Aquí dice alter, básicamente sirve para modificar o alterar. Table nos hace referencia a una tabla. Y donde dice table name es el nombre de una tabla. Aquí le damos alter nuevamente. ¿Por qué? Porque quiero que modifique. Y tenemos la palabra columna. Y quiero que modifique el nombre de la columna y el tipo de la columna. Ese es un ejemplo bien sencillo. Este solo es una estructura. Obviamente aquí tenemos que sustituir, donde dice table name, el nombre de la tabla, donde dice column name, el nombre de la columna y el column type con el tipo de la columna. Esto no tiene mayor ciencia. Solo de aprenderse básicamente el orden de la sintaxis. Primero vamos a decirle que vamos a alterar esta tabla y después que vamos a alterar la columna de la dicha tabla anteriormente. Dice O'Neill que servía para modificar los datos de una tabla y dice Carlos que sirvió para unir una tabla. ¿Podemos utilizar alter para unir una tabla? Muy probablemente sí, pero usando ciertos ¿cómo les podría decir? Una cierta sintaxis para poder agregar una llave foránea, que eso ya lo vamos a ver. Y de este modo poder alterar las tablas. En síntesis, el alter sería como un preámbulo que me ayudaría a mí para poder unir las tablas, pero no es su finalidad. Y dice O'Neill que es para alterar los datos de una tabla. Vale, vamos a dejar en claro esto. Ahorita solo estamos viendo un nivel estructural. ¿A qué me refiero con un nivel estructural? Solo estamos viendo cómo nosotros vamos a organizarnos. Nuevamente les pido, imaginemos que nuestra base de datos es como una cajita y que esta caja necesitamos segmentarla. Entonces, las tablas son como espacios dentro de la cajita. Entonces, nosotros hacemos nuestro espacio y dentro de ese espacio creamos segmentos más pequeños que vendrían siendo nuestras columnas. Entonces, esto es estructura. Nada más es un orden que nosotros tenemos que seguir y nosotros pensamos cómo vamos a ir ordenando las cositas y qué tanto espacio le vamos a dar a una cosa, qué tanto espacio le vamos a dar a otra, etcétera, etcétera, dependiendo qué es lo que nosotros querramos guardar. Nada más eso. Entonces, alter nos va a servir para modificar mi estructura. Ahorita todavía no hemos visto nada de datos. Por el momento no hemos visto nada de datos. Entonces, después cuando veamos la parte de la inserción de datos, vamos a ver cómo modificar ya un dato ingresado. Pero por el momento, vamos a ver solo estructura. Vale, por ejemplo, aquí tengo nombre estudiante. Dijimos que estaba mal porque el espacio para guardado de memoria es 1, entonces no me va a servir. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya le di que utilizamos la base de datos ejemplo, así que él ya sabe que yo estoy trabajando sobre ejemplo y le voy a dar a alterar a la tabla. ¿Cuál es el nombre de mi tabla? Mi tabla se llama, en este caso, estudiante. Estudiante. Sí o sí, el nombre que yo escribo aquí tengo que respetarlo con el nombre que se encuentra aquí. ¿Por qué dice dbo.estudiante? Porque aquí hace referencia a la base de datos. Pero nosotros solo necesitamos estudiante, ya que no hay otra tabla que asemeje o que pueda haber un problemilla ahí de ambigüedad, cosa que no se debe de dar. Luego, ¿qué columna vamos a modificar? En este caso vamos a modificar nombre guión bajo EST, que es lo que nosotros habíamos determinado para nombre guión bajo estudiante. Vamos a dar un espacio, que es el que tenemos aquí, y el tipo de la columna, ya sabemos que es varchar. Y luego de esto vamos a definirle un tamaño. Un tamaño acordándonos que todos estos tamaños que nosotros vamos a jugar son un espacio
en nuestro almacenamiento. Cada una de estas cosas, nosotros tenemos que ser bien coherentes a la hora de asignar tamaños. Es un nombre. Yo puedo decir que mi varchar puede ser de 25. Y al final vamos a agregar, si se dan cuenta, aquí dice null. Vamos a agregar not null. Vale. Aquí le vamos a dar ejecutar. Vamos a ver si todo está bien. Dice comando completamente, comando ejecutado completamente exitoso. Entonces yo le voy a dar aquí refrescar. Refresh. Vamos a ir a bases de datos, ejemplo, tablas. En estudiante vamos a ver las columnas. Y si nos damos cuenta, nombre de estudiante cambió el tamaño del varchar a 25. Y aquí al final dice not null. Bueno, vamos a ir explicando paso por paso, bien sencillo. Espero yo que no se me vayan a perder con esto. Bueno, para empezar, aquí hay dos líneas de código. ¿Por qué no me da ningún error a ejecutarlas ambas? Porque quien me determina hasta dónde va a llegar mi sentencia es el punto y coma. Entonces aquí, si mi sentencia fuera pues más larga y tocar que ocupar este gran espacio, pues no habría problema porque mi punto y coma es básicamente el cierre de las sentencias que yo quiero ocupar. Vale. Aterrizamos. Alter table, pues, ¿cuál es el nombre, la tabla que quiero modificar su estructura? Pues estudiante, es la única que yo tengo. Quiero alterar una columna, ¿cómo se llama? Nombre de estudiante, nombre guión bajo est, que me hace referencia al nombre del estudiante. Es del tipo varchar. Y yo quiero asignarle un tamaño de 25. Y al final tenemos estas palabritas, not null. ¿A qué se refiere null? Aquí tenemos apellido estudiante con null y aquí tenemos nombre estudiante con not null. Null me dice a mí que a pesar de que yo tengo un espacio ya creado, a pesar que ya tengo la columna para cierto tipo de datos, a la hora que yo ingrese pues un registro, yo puedo dejar vacío ese espacio. Entonces, cuando yo le digo not null, aquí le estoy diciendo que no permita que el espacio quede vacío y obligar que sí o sí en el registro voy a ingresar los datos. ¿De qué va a depender esto? De qué tan importante sea mi columna. En este caso, si nosotros vemos el NIE, aquí dice de una sola vez not null. Entonces, obviamente el NIE es indispensable, pero si yo no sé el nombre del estudiante, o sea, no me sirve de nada el NIE. Así que sí o sí yo necesito que la persona ingrese el valor del nombre. Entonces, de esta manera yo le estoy dictaminando que no permita valores vacíos o que el campo no esté vacío. Vamos a modificar también apellido. Aquí voy a borrar, ya esta línea ya no me interesa. ¿Por qué? Porque ya le ejecuté. Yo le voy a poner que es varchar 25 y que pues no tome valores vacíos. Le ejecutamos. Exitosamente se ejecutó. Vamos a refrescar nuevamente. Refresh. Y vamos a ir ejemplo. Tablas. Y en columnas, pues aquí ya nosotros cambiamos o modificamos la estructura. Vamos a modificar otra parte de la estructura. Le vamos a decir que queremos modificar ahora la columna edad. Yo voy a hacer lo siguiente. Obviamente esto no se debe hacer, pero es por motivos educativos de la clase. Vamos a dejarlo como varchar 25. Este no es un tipo varchar. ¿Por qué? Porque la edad es un tipo numérico y es del tipo entero. ¿Por qué es del tipo entero? Porque nuestras edades pues, podríamos decir, se asignan de esa manera. Tenemos 16 años, tenemos 17, tenemos 19 años, tenemos 22 años, pero no es como que nosotros andemos ahí poniendo, por ejemplo, cuando se loguean en una página y dice, ¿qué edad tiene? Ustedes no ponen
Yo tengo 19.33 años. Eso es mentira, no funciona de esa manera. Entonces, nosotros sí o sí solo necesitamos que las personas ingresen valores enteros, números enteros. Entonces, vamos a dejarlo de esta manera, como varchar 25, a ver qué pasa. Lo ejecutamos y ahora venimos y refrescamos. Al yo refrescar, en mi tablita vamos a las columnas y yo ya cambié el tipo de dato de edad. ¿Por qué lo hice de esta manera? Bien sencillo. Yo sé que no es lo que yo necesito, yo sé que no es el tipo de datos que yo debo de tomar, pero lo hice para que vean que se puede modificar el tipo de datos que mi columna va a tomar como referencia. Aquí yo lo voy a cambiar, le voy a decir que es un entero, ¿sí? Y aquí lo vamos a ejecutar. Vaya, parámetros, dice parámetro, vamos a quitar esto. Y vamos a darle a ejecutar. Lo vamos a refrescar. Se puso medio agresivo cuando le quise dar un espacio. Pero en este caso, con la edad no tengo mayor problema, ya que pues no necesito como que asignarle algo fijo. Pero ya cambiamos otra vez entero y le dijimos que era que tampoco espere dejar espacios vacíos. Vale. Alguien que me ayude, ¿qué otro tributo o qué otra columna podemos ponerle a la tabla estudiante de las que no se encuentran aquí? Ya tenemos nombre, ya tenemos apellido y edad. ¿Qué más le podemos poner? Nombre del encargado. Nombre del encargado, perfecto. Vale. ¿Qué es lo que sucede? Yo en este caso ya creé la tablita. No es como que venga y voy a borrar toda la tabla y la voy a volver a crear, sino que yo necesito sí o sí, eh, pues ir agregando campos en una tabla ya creada. Nos vamos a centrar en esto. Voy a borrar esto hasta acá y vamos a dejar exactamente esta sintaxis que ya tenemos. La tabla que yo quiero alterar es obviamente la de estudiante porque es la única tabla que yo tengo. Entonces, por el momento ya vamos a ir a crear otras tablitas, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero no es alterar como tal una columna. ¿Por qué? Ya no puedo poner aquí alter porque no hay una columna que alterar, sino que lo que yo quiero es agregar una columna. ¿Y cómo lo hago? Con la palabrita add, con doble D. Esto me sirve para agregar, ¿sí? ¿Por qué no uso alter? En este caso, porque no puedo alterar algo que no existe. Así de simple, de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero agregar? Aquí vamos a agregar nombre. Vale. Nombre EST, ¿por qué le puse así? Es bien sencillo. Yo le puse de esa manera porque me hace referencia al nombre del encargado, del estudiante. Entonces, ¿qué me hace falta aquí? El tipo de dato, y va a ser varchar, siempre de 25. Una preguntita. El nombre del encargado puede estar vacío. A ver, ayúdenme con esto. ¿Creen que el nombre del encargado puede estar vacío o no puede estar vacío?
Yo digo que no puede estar vacío. Dice Juan Carlos que no puede estar vacío. Vale. Según mi lógica y lo que dice Juan Carlos es excelente. ¿Por qué? Porque se supone que el estudiante debe tener un encargado y yo tengo que saber quién es. Pero hay ciertos casos y ciertos factores donde, por ejemplo, imagínense que hay un estudiante que ya es mayor de edad, que se vale por sí mismo y que no tiene familia. En este caso, el estudiante no tiene como tal un encargado. Entonces, yo este campo podría hacer la excepción y dejarlo null. Pero como la mayoría de casos no es así, yo lo dejaría como not null o que no me admite valores vacíos. A la hora del llenado de datos, hay que resolver de otra forma. Digamos, si la persona no tiene encargado, se pone el mismo nombre de él, pues ni modo. Pero lo que dice Juan Carlos es totalmente lógico. Sí o sí la persona debe de tener un encargado, por lo menos los casos más típicos es que tenga un encargado. Vamos a darle a ejecutar. Aquí me dice comando completamente exitoso, la ejecución. Vamos a refrescar. Y vamos a ir a las columnas. Vale, aquí me agregó el nombre del encargado. Me dice que es not null y todo bien chévere. Vale. ¿Qué otro campo podríamos agregar? Ya tenemos la edad, tenemos el nombre, apellido, el nombre del encargado y obviamente el NIE. Número de teléfono Tipo de del encargado. bachillerato. Vaya, ¿el qué podemos agregar? El número de teléfono, me dijeron. ¿Y qué más? El grado en que está estudiando. La sección. Perfecto. Docente Podríamos también. poner el NIE y seleccionarlo como primary key. Vaya, dice O'Neill que el NIE ya lo tenemos aquí como primary key. Ese sí, ya no lo vamos a tocar, ya lo tenemos establecido. Vamos a hacer, vamos a agregar el teléfono. Aquí vamos a poner el tel-estudiante. Vaya, preguntita seria. ¿El teléfono es de qué tipo? ¿Entero o Barchar? ¿De qué tipo? Entero, profe. Vaya. ¿Alguien más que tenga una respuesta diferente? ¿O alguien que apoye la respuesta de Ivania? Sí, entero va, profe. Dice Jessica que es entero. ¿Alguien más? Yo también digo que entero. Que va, profe. Dice Coto que también entero. Vamos a escribir aquí abajo un ejemplo de un teléfono. 25, 25, 25, 25. Va. Estamos bien con este número de teléfono, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si la persona en el campo hace esto? ¿Qué sucedió? Ese guioncito no es un número entero, ¿verdad? Como tal, sino que pues aquí en vez de tener un número entero, ahora tengo un tipo de dato diferente que vendría siendo alfanumérico, ya que yo tengo aquí números, sí es cierto, son números enteros, pero aquí tengo un carácter y que este carácter me impide a mí que yo pueda guardar aquí números enteros. O por ejemplo, si yo tengo esto, aquí yo ya no puedo guardar tampoco el número como entero, y menos si tengo esto. Y aquí ya tengo un espacio. Que ojo con esto, nosotros no vemos los espacios en pantalla. Si yo selecciono aquí, podemos ver este rectángulo, pero en memoria sí.
Él sabe que aunque tengamos un espacio, este espacio para él es un espacio en memoria y cuenta. Para nosotros no, nosotros solo venimos y damos un espacio y está ahí, pero en nuestra estructura a la hora de ingresar los datos sí cuenta. Vaya, ¿por qué yo voy a dejar el teléfono de tipo Barcha? Aquí le vamos a dejar, por ejemplo, 15, digamos. No nos vamos a sobar tanto. Vale. ¿Qué es lo que me determina a mí? Me dijeron que era tipo entero. Y sí, está bien. Un teléfono solo son números enteros. Pero no es un dato con el que yo vaya a hacer operaciones aritméticas. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a venir y voy a hacer esto. Vale, por ejemplo, tenemos aquí el 25, 25, 25, 25. Y de repente voy a hacer un salto y le voy a decir más 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Yo no estoy esperando una respuesta de este tipo y que me vaya a sumar y que me dé ahí pues la cantidad X que da la suma de estos dos números. Entonces, partimos desde el hecho que los datos que yo voy a recibir en el teléfono no me van a servir para hacer una operación aritmética. Por tanto, si la persona decide aquí ponerle más 503, más 502 si es de Guatemala, espacio ahí 5000-5000, cuando la persona ingrese este registro no va a tener problemas. ¿Por qué? Porque yo ya le dije que es un tipo alfanumérico, es una cadena de datos, perdón, de caracteres, y que cuando él ingrese o ella ingrese, pues este registro no va a tener problema alguno. Así que vamos a darle ejecutar y el comando ha sido ejecutado exitosamente. Le vamos a dar refrescar, vamos a ir a las columnas y ya lo agregamos. Entonces, partimos de eso. Si yo necesito sí o sí hacer operaciones matemáticas con él y que estoy totalmente seguro que no va a llevar ningún símbolo de plecas, más, menos, porcentajes o cualquier símbolo de estos que vaya a alterar el tipo de datos, pues yo lo dejo entero. Pero si por A o B motivo haya algo que a mí me diga sí se va a alterar, pues paso y cambio de planes y básicamente mejor tomo como que fuera algo alfanumérico. Así de simple y así de sencillo. Vale. ¿Qué pasa con esto? Vale. Si nosotros aquí agregamos el teléfono, podemos decir que el estudiante, vaya, digamos que el teléfono ese es un teléfono de casa, podemos decir que el estudiante tiene un celular, pero como pues el tipo juega Free Fire entre el solo, tiene dos celulares. Entonces, yo tengo lo siguiente. Quiero que me altere mi tabla estudiante agregando un celular del tipo varchar y un segundo celular del tipo varchar. Aquí cambiamos esto y lo vamos a dejar aquí como not null. Y aquí pues no le voy a poner nada. Él va a asumir que es de tipo null. Yo tengo aquí una coma. La coma a mí no me dice que finaliza mi sentencia. La coma para mí significa que yo puedo seguir escribiendo en mi sentencia y que sigue siendo parte de, no poniéndole un punto y final, sino que él va a seguir recibiendo ciertas órdenes. Yo aquí voy a tratar de agregar dos columnas nuevas. Yo le voy a dar ejecutar. Dice que el comando ha sido pues, ejecutado exitosamente. Vamos a refrescar. Vamos a ir a las columnas y efectivamente yo tengo mi celular 1 y mi celular 2. Con la variante que el celular 1 no puede recibir datos vacíos o no puede quedarse en blanco y el celular 2 sí. ¿Por qué lo hice de esta manera?
¿Por qué? Porque yo estoy más que seguro que todos tienen un celular, pero que muy probablemente no tengan un segundo celular. ¿Qué vamos a hacer ahora? Algo bien sencillo. Aquí vamos a alterar una columna. ¿Y qué columna vamos a alterar? Vamos a alterar esta que dice teléfono del estudiante. Ya habíamos dicho que podía ser un teléfono de casa, va a ser del tipo Varchar, pero yo le voy a decir que sea nulo. Lo voy a dar a ejecutar. Porque yo quiero cambiar el estado a null. ¿Por qué? Porque muy probablemente en su caso no tengan teléfono de casa. Es más fácil que solo tengan un teléfono celular. Entonces, aquí cambiamos el estado a null. Pues el celular 1 not null, el celular 2 a null. Y de esta manera nosotros ya fuimos enriqueciendo la estructura de nuestra tabla estudiante con datos pertinentes y que nosotros creemos que son justos y necesarios, como es el NIE, nombre del estudiante, apellido del estudiante, edad del estudiante, nombre del encargado del estudiante, teléfono del estudiante, celular 1 del estudiante y celular 2 del estudiante. ¿Preguntitas hasta el momento, chicos? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Sí? Para ingresar los datos otra vez ocupó el comando add, para ese que no era el comando insert. Vaya. Buena pregunta esto. El comando add me sirve para agregar columnas. El comando insert me sirve para agregar datos. Aquí solo estamos creando estructura. Hasta que nosotros veamos la inserción de datos nos va a servir el insert. Nada más. Entonces, a nivel estructural, son los comandos que estamos viendo ahorita. A nivel de registro es donde vamos a usar insert. Vamos a usar update. Vamos a usar delete. Vamos a utilizar algo que se llama select también. Entonces, por el momento, tal cual lo que yo les estoy dando es a nivel estructural. Nada más que estructural. De igual forma, hay ciertas cosas que podemos hacer, como, ¿qué les podría decir? Hacer otro tipo de modificaciones, por decirles algo. Vengo yo y voy a agregar un teléfono del estudiante. Vamos a darle a ejecutar. Vamos a dar refresh. Vale. Tenemos dos teléfonos de casa. Vale. Voy a hacer la gran pregunta. ¿Ustedes creen que sea lógico que una persona tenga dos números de teléfono de casa en una sola casa? Yo digo que no es lógico que tenga dos números de teléfono. Exacto, no es lógico. Entonces, lo que yo aquí acabo de crear es básicamente un espacio de memoria que no voy a utilizar. Un espacio de memoria que bien se podría utilizar en otra tabla y que no debería de estarlo gastando. Pero ¿qué pasa? Si en dado caso, bueno, aquí ya creamos y ya tenemos la estructura de mi tablita y toda la cosa. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta? Esta columna que yo creé no me funciona. Vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a borrar esto. Aquí vamos a utilizar un comando que nosotros ya vimos, que es drop. Junto al drop, vamos a poner column. Aquí le estoy diciendo, mira, necesito que vayas a modificar la estructura de mi tabla estudiante y quiero que elimines la columna
teléfono 2 del estudiante. Entonces vamos a darle ejecutar y vamos a darle ahora refrescar. Vamos a columnas y si se dan cuenta ya no existe. Así de simple y de sencillo. ¿Alguna preguntita con esto? No, profe. Vaya. ¿Qué más, No. ¿qué más podemos hacer con esto? Vamos a ver. Hay ciertas cositas que podríamos usar. Vamos a ver si funciona en esto. Me lo marcó en rojo. Vamos a ver si. Antes de explicarles exactamente qué es, vamos a ver si funciona o no funciona. Ya les voy a. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver. Aquí le vamos a refrescar. Va. Pues sí funciona. Tenemos este comando que es sp-rename, donde me permite ingresar el nombre de una tabla, separarlo con coma y luego poner el nombre que yo quisiera modificarle a la tabla. Aquí está el nombre que tenía habitualmente, que se llama estudiante. Y aquí el nuevo nombre que yo le quiero dar. ¿Para qué me sirve esto? Imaginémonos, aquí le voy a dar control C. Control V. Solo es por efectos de la clase, obviamente. Refresh. Vamos a ir a Tables. Si nos damos cuenta, ¿cómo se llama la tabla? Estudiante. Obviamente este no es un buen nombre. Y después de haber creado la tabla y que nosotros le dimos todas las columnas y todo lo demás, yo no voy a venir a desperdiciar mi trabajo creando la estructura y viniendo, sí, porque me equivoqué, a borrar la tabla. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es tecleo el nombre que tenía antes mi tabla y lo modifico por el nombre que debería llamar. En este caso, estudiante. Aquí en la primera, pues va el nombre que tenía la tabla y aquí el nuevo nombre. Le vamos a ejecutar y vamos a darle refrescar. Vamos a ir a Tables y ahora nos damos cuenta que la tabla ya ha sido cambiada. De esta manera, con este comando sp-rename, podemos cambiar el nombre de nuestras tablas. De igual forma, bueno, antes de pasar a esto, nos explica aquí. Precaución, cualquier cambio, alguna parte de algún objeto, el nombre podría, pues en este caso, producir algo ahí en la base de datos, en el script. Entonces esto nos lo da como una advertencia. Si nosotros ya tenemos la base de datos hecha, ya tiene datos, ya, o sea, ya programamos sobre ella, digamos, nos la dimos de desarrolladores y ya tenemos un sistema en PHP o en ASP y del lado del programador nosotros ya hicimos nuestras consultas con el nombre estudiante, pues obviamente aquí ya, pues, ni modo, así lo dejaríamos. ¿Por qué? Porque si yo cambiase el nombre a estudiante, todas las referencias que yo tengo de estudiante, pues se perderían y ya no funcionarían. Entonces, ¿cuándo es que yo puedo utilizar estas cosas? Fácil, cuando yo todavía estoy en la parte estructural de mi base de datos y que no me va a afectar en nada porque yo no tengo registros, no tengo tablas dependientes, que hasta el momento como solo tengo una,
y es una tabla primaria, no es una tabla dependiente, no me interesa. Y yo lo puedo cambiar las veces que yo quiera. ¿Por qué? Porque no me va a afectar. De igual forma, si yo ya cambié el nombre de la tabla, pues yo también puedo cambiar el nombre de mis columnas. Solo que en este caso tendría que poner el nombre de la tablita, tendría que poner el nombre de la columna y tendría que poner el nuevo nombre que yo le quiero dar a la columna. Vamos a hacerlo bien sencillo. Aquí tenemos el teléfono del estudiante. Vamos a empezar con el nombre de la tabla, que se llama estudiante. ¿Sí? Vamos a empezar con eso porque tengo que hacer referencia a qué tabla estoy apuntando. Después de esto, vamos a poner un puntito. Esperemos que funcione. A veces estas cositas son un poco delicadas. Y yo voy a poner el nombre de la columna que yo quiero modificar. ¿Cómo le quiero poner? Tel-casa o teléfono de casa. Tranquilamente. Luego de esto, yo le voy a poner otra comita. Y aquí viene lo esencial. Yo le tengo que decir al script que lo que yo voy a modificar es una columna. Entonces vamos a ver si funciona. Vamos a dar a ejecutar. Lo mismo me salió. Que tenga cuidado. Pero vamos a refrescar las columnas. Y si nos damos cuenta, aquí ya cambió. Ahora se llama teléfono de casa. Entonces, la modificación de la tabla es un poquito más sencilla porque solo ponemos el nombre de la tabla como estaba y el nuevo nombre. Si nosotros queremos renombrar una columna, pues aquí ya viene siempre el sp-rename más entre comillas simples. Ojo con esto. Vamos a hacer un pequeño... Vale. Esta es una comilla doble. Esta. Una comilla doble. Y esta es una comilla simple. Solo lleva una. ¿Sí? No podemos confundir doble y comilla simple. Tratemos de manejarlo con comilla simple. Entonces, adentro de la primer par de comillas simples, yo tengo el nombre de la tablita, punto. El punto aquí me sirve para hacer la referencia de qué tabla viene. Y aquí tenemos el nombre de la columna. Y ahí tenemos la comita para decirle, hey, faltan más campos. En el siguiente par de comillas simples, yo tengo el nuevo nombre que le quiero dar a mi columna. De ahí nuevamente una coma y por último le especifico que es una columna lo que estoy modificando. De esta manera modifiqué el nombre de una columna. ¿Sí? ¿Tenemos preguntitas con esto, chicos? ¿O no hay preguntas? Hasta ahorita ninguna pregunta, pues. Vale. Si nos damos cuenta, la mayoría de cosas que nosotros estamos haciendo aquí es básicamente aprendernos sintaxis, tener un poquito de lógica, las cosas materiales tratarlas de llevar al ambiente digital. Por decirles algo, nos imaginamos a un estudiante, imaginamos los datos o los atributos que él pueda tener y de esa manera decimos, estudiante va a ser mi entidad se transforma en mi tabla, estudiante tiene estos atributos como entidad y estos atributos se van a convertir en mis columnas de la tabla y después ponerle un poquito de mente y decir, vaya, tales atributos me sirven para esto, entonces van a ser de este tipo. Tales atributos me sirven para esto, van a ser del otro tipo. Entonces, así de simple y así de sencillo.
¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a crear una nueva tablita. Algo bien sencillo. Create table. Vamos a crear una tabla que se llame, quiero ver, sección o grado, le vamos a poner mejor. Esta tablita que se llama grado, pues obviamente tiene ciertos atributos o columnas. Vamos a decirle que id-grado va a ser del tipo varchar y va a tener 5, le vamos a dar aquí. Aquí le vamos a dar nombre-grado y va a ser también del tipo varchar. Aquí le vamos a dar, ¿qué? 15 le vamos a dar. Y por último vamos a hacer descripción del grado. Aquí le vamos a dar que tiene un espacio de unos 150. Al final de esto, lo que nosotros hacíamos era asignar una llave primaria. Entonces le vamos a decir que le escribí mal, primary key. Quiero ver quién acaba de escribir o quién se quiere unir. A ver. Primary key. Y vamos a seleccionar que la llave primaria va a ser el ID de grado. Entonces aquí le voy a decir que el nombre del grado es not null. De igual forma, la descripción del grado es not null. ¿Por qué mi ID de grado es varchar? Porque, por ejemplo, puede ser que mi grado sea primero, general, C. Bueno, le vamos a dar un poquito más por cuestión de que si el nombre sea. Vamos a darle ejecutar y aquí ya me creó exitosamente. Vamos a darle refresh a las tablitas y aquí ya tengo mi tablita estudiante, mi tablita grado. Estas son mis columnas con mi llave primaria. En este caso se llama ID grado. ¿Tiene relación alguna el grado con los estudiantes? ¿Alguien que me podría ayudar con esto? ¿Tiene relación el grado con los estudiantes? Sí, sí tiene. Vale, sí tiene. Aquí la pregunta es, ¿quién depende de quién? ¿El estudiante depende de formar a un grado o el grado depende del estudiante? El estudiante del grado. Entonces, digamos que cuando hablamos, por ejemplo, vamos a tomar a alguien de ejemplo. José Giovanni Tino pertenece a tercero ITSI, pero no decimos tercero ITSI pertenece a José Giovanni Tino. Entonces quiere decir que, como dicen, el estudiante pertenece al grado o pertenece a la sección. Entonces yo tengo que crear un campo, una columna que a mí me sirva de referencia y que me conecte una tablita con otra. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien sencillo. Alter table. ¿Qué tabla vamos a modificar? ¿Vamos a modificar grado o vamos a modificar estudiante? Vamos a ver. Estudiante. Estudiante.
Exacto. ¿Por qué? Porque como estudiante es la que yo necesito modificar. En este caso, pues obviamente la tabla estudiante es la que yo tengo que agregar un nuevo campo. Entonces yo le voy a decir que tengo que agregar un campo. Alter table, vamos a decir el estudiante. Y le voy a dar add. ¿Por qué add? Porque la columna no existe. Entonces le voy a decir que agregue en este caso bueno, lo podemos dejar como el mismo nombre. Que agregue ID grado. Va a ser del tipo varchar, ¿sí? Y va a tener un espacio de 20. Aparte de esto, aquí solo estoy creando básicamente la columna. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera agregar una conexión? ¿Cómo yo le digo que necesito agregar una conexión? Pues en este caso vamos a tratar de utilizar algo que se llama foreign key o llave foránea. En una de sus investigaciones, si mal no recuerdo, ustedes tenían, en este caso, tenían que haber investigado cómo se utilizaba o cómo, bueno, vamos a ejecutar esto ahorita. O a qué hacía referencia. Vamos a refrescar. Yo aquí ya metí ID grado, pero no, pues si no es, no me dice nada, solo creé la pura columna. Entonces vamos a darle igual alter table, el nombre de la tabla, le vamos a dar a agregar. Y aquí vamos a poner foreign key o llave foránea. Aquí tengo que hacer referencia a la columna que yo quiero modificar o quiero agregar la llave. Entonces, entre paréntesis, yo le voy a decir que lo agregue en id-grado. Y id-grado, yo le tengo que indicar a quién hace referencia. Entonces, le voy a decir que él está haciendo referencia con la palabra reference, algo así, no me acuerdo cómo se pronuncia bien. Lo siento, ahí sí me puedo corregir. Y le voy a decir que está haciendo referencia a mi tabla, en este caso mi tablita grado, y de mi tablita grado yo quiero que se conecte con id-grado. Vamos a darle a ejecutar, vamos a ver si no me da error. Comando completado exitosamente. Yo aquí voy a darle refresh y aquí tengo una llavecita a la par de id-grado. Yo creo que esto es un poquito complicado y que lo vamos a ver por partes. Primero lo que hice fue normal, agregué una nueva columna y hasta ahí está todo tranquilo. Entonces yo le digo, necesito que me deje una llave foránea. ¿Para qué me sirve la llave foránea? La llave foránea me muestra a mí las dependencias que hay entre una tabla y otra. Grado como tal es una tabla independiente porque grado no depende de nadie por el momento. Y estudiante es una tabla dependiente. ¿Por qué? Porque depende de grado. Entonces, para poderle decir yo de qué tabla depende, yo tengo que hacer una referencia. Y tengo que tener un campo o una columna, que en este caso es ID grado, que es exactamente
el mismo ID grado de mi tabla grado. Mi llave primaria de mi tabla independiente va a ser mi llave foránea de mi tabla dependiente. Por medio de mi llave primaria y el dato que está guardando aquí, yo me voy a conectar a mi tabla dependiente. Entonces yo le puse ID grado. Me podrán decir, ¿por qué tiene el mismo nombre esta columna que otra tabla? Si en la clase anterior usted dijo que no se debían repetir los nombres. Fácil, porque estoy haciendo referencia a la misma tabla y conectando a la misma tabla. Con lo único que si yo quisiera, por ejemplo, vamos a darle aquí abajo esto. Si yo quisiera referirme al campo de cierta tabla, yo voy a hacer esto. Estudiante punto ID grado. Si yo quiero referirme a este ID grado, le digo, es el ID grado de la tabla estudiante. Y si quiero referirme al otro ID grado, simple y sencillo, cambio el nombre de la tabla y le digo que estoy refiriéndome al ID grado de la tabla grado. Eso es todo. Puede llevar el mismo nombre. No es recomendable en otro tipo de columnas, no, porque si no la ambigüedad sería demasiado y costaría mucho estar separando cada rato. Tendríamos que poner el nombre de la tabla más el nombre de la columna. Así que en este caso le digo yo, mira, yo ya tengo creada, en este caso la columna. Entonces lo que vas a hacer es agregarme una llave foránea. Mi llave foránea, obviamente uso el add, mi llave foránea va a ser ID grado, mi columna ID grado. Y va a hacer referencia a la tabla grado y su llave primaria ID grado. Entonces, aquí le estoy pasando como tal la conexión. Si yo vengo a mi base de datos ejemplo, vamos a ver, nuevo diagrama, selecciono las dos tablitas, le doy a agregar, close. Aquí ya podemos ver de manera gráfica qué es lo que está sucediendo. Mi tabla grado, en este caso es mi tabla independiente. De aquí parte la llavecita hacia mi tabla dependiente estudiante. Por medio de esta llavecita yo puedo hacer referencia y puedo unir mi tabla grado a mi tabla estudiante. De esta forma es como yo las conecto. ¿Alguna preguntita con esto, chicos? Espero que sí hayan dudas porque no es algo que se aprenda tan sencillo, pero quisiera que me externaran ahí sus dudas. Preguntitas, chicos, o no hay preguntas. Profe, allí cuando agregó la tabla estudiante, yo vi que no le dio use, no sé si estoy equivocado, no se le tendría que dar a esa tabla. Vaya. Use solo lo vamos a utilizar para decir qué base de datos vamos a ocupar. Después, todas las tablas que estén dentro de la base de datos para mí van a estar disponibles. Entonces, use solo lo vamos a utilizar para las bases de datos, nada más. Para las tablas, no. Solo cuando vayamos a alterar, tenemos que decir qué tabla vamos a alterar. Eso sí, cuando vayamos a agregar, igual qué tabla vamos a ir a agregar. Por eso es que siempre después del alter table ve el nombre de la tabla. Pero el use solo lo vamos a utilizar para seleccionar la base de datos al principio que nosotros vayamos a trabajar. Nada más eso. ¿Alguna otra preguntita? Y para poder agregar la llave foránea, tiene los dos tablas tienen que tener una llave primaria. Sí, exacto. O sea, tenés que tener en cuenta esta, la llave de la tabla independiente, que esta llavecita va a ser
tu llave foránea de la tabla dependiente. O sea, el ID de una tabla va a ser la llave foránea de otra. Si nos fijamos aquí en esta tablita, aquí dice PK, que significa primary key. Pero aquí igual aparece una llave en color blanco, pero dice FK, foreign key. Entonces ahí jugamos entre una llave primaria, volverla una llave foránea. ¿Para qué me sirve? Simple y sencillamente para conectar. ¿Alguna otra preguntita? Yo tengo una pregunta, profe. Dale, dale. Aparte de ese, se pueden agregar más llaves para conectar. Hey, qué buenísima pregunta. Creí que no le iban a hacer. Sí, una tabla puede tener más llaves foráneas de diferentes tablas. Eso es bien sencillo. Vaya, por ejemplo, estudiante, lo vamos a poner así. Aquí estudiante ya tiene la llave foránea del grado, que en este caso grado podría ser primer año, segundo año o tercer año. Pero bien podrían tener una llave foránea que se llame especialidad, que en especialidad podría tener técnico o podría tener general. Y podría tener otra llave que podría ser, por ejemplo, por decirte algo, tipo de bachillerato que podría ser en infraestructuras tecnológicas, en contaduría o general o X. Entonces aquí ya podríamos agregarle dos llaves más foráneas y conectar la tabla estudiante con otras dos tablas independientes. Eso lo podemos hacer. Podemos tener n cantidad de llaves foráneas media vez, así lo requiera. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ninguna pregunta ya, profe. Vamos a darle ejemplo. Darle guardar. Vaya. Quiero ver. Está feo este script. Vaya. Entonces, aquí tratamos de cubrir ciertas, ciertas partes de sus investigaciones. Obviamente no voy a poder indicarles a totalidad las demás porque ya nos pasamos un poquito y ya es un poquito noche. De igual forma vamos a dejar pendientes creo que el insert. ¿Qué otro les dejé que investigaran aparte del insert? Delayed o no sé cómo se pronuncian. Delete. Ajá. Vaya, el insert y el delete. Hasta cierto punto no estoy como que muy presionado con eso, ni ustedes deberían de, porque ya son cosas de inserción de datos, no es de parte estructural. Ahorita estamos bien viendo la parte estructural. Por ejemplo, cuando yo les deje su prueba objetiva, de decirles, vaya, háganme el script de una base de datos y les deje el problema ahí. Ustedes pueden empezar a presentar su script y escribir cada una de las líneas porque solo es de carácter estructural.
y que de hecho mañana vamos a ver una pequeña práctica de eso. Yo hoy les pasaría a dejar el video para que ustedes puedan practicar o puedan ver algunas sentencias que no les han quedado tan claras. Sin más que agregarles, chicos, creo que la clase terminaría hasta aquí. Espero yo que me haya dado a entender y que ustedes también pudiesen tener un poquito más claras las cosas. Vamos a estar en la misma dinámica, dejando las investigaciones y partiendo a explicar cada una de ellas en la medida de lo posible en las clases sincrónicas. Así que de igual forma, ya les dije, voy a subirles las clases a YouTube y les voy a colocar el link para que puedan ustedes realizar las prácticas de la manera más sencilla. Así que sin más que agregarles, chicos, un gustazo tenerlos. Espero yo que vayan bien en su semana y en cada una de las actividades que les toque que realizar. Así que así damos como finalizada la clase. Profe,